Soy Bárbara Rojas, miembro del taller Jorge Ignacio Medina. Comencé ya hace 2 años y medio en el taller y sin embargo mi experiencia con la pintura comenzó más de manera autodidacta desde muy joven. Durante el proceso del primer año del taller fue con un tema de naturaleza muerta en la cual nos idearon un plan para ir aprendiendo poco a poco cómo manejar la pintura y también ir enseñándonos cómo era el oficio del ser un pintor. Y bueno, durante este periodo, que fue alrededor como de 4 meses, fuimos aprendiendo de todo, o sea, no solo pintar, sino también el uso de los materiales, cómo preservarlos, de leer mucho, o sea, de investigar, que fue un elemento importante en lo que fue el desarrollo de lo que sería próximamente mi proyecto. Ya al final de este periodo se hizo una exposición en donde se tuvieron unos resultados bastante buenos a nivel de pintura y también un poco de la mentalidad que teníamos cada miembro. En mi caso hubo una gran diferencia ideológica de lo que pensaba que era pintura antes y ahora que estoy en el taller. Y bueno, nada, hicimos esta exposición de solo tema de naturaleza muerta y fue como el fin de una primera etapa. Ya lo que fue la segunda etapa empezamos a ver paisajes. Este tema sería uno de los temas que hasta el día de hoy estoy desarrollando, un tema que me interesa bastante y en el cual no solo se basa ya en pintar nada más, sino también de estudiar el entorno, de estudiar tanto la luz, cómo se comporta la luz, la sombra, los colores al aire libre. Aquí es cuando empezamos a hacer estas actividades de salir a pintar afuera, una cosa que también me ayudó mucho en el tema del proceso de mi proyecto para la exposición. Y bueno, nada, ya al final igualmente tuvimos este proceso de 4 meses, llegamos a hacer una exposición en donde presentamos paisajes venezolanos con una estética bastante académica del Círculo de Bellas Artes y de la Escuela de Caracas, en la cual también unos grandes resultados que me llevarían a mí a darme cuenta de que ya podía ser un proyecto propio para mí del paisaje, el cual quería desarrollar debido a que ya había empezado a hacer unos viajes en los cuales me interesaba pintarlos. Ya a partir de aquí empecé a armar el proyecto, el dossier de artista, en el cual esto lo que contiene es mi biografía, mi currículum y las obras que quería presentar. Ya cuando tenía este proyecto armado, por así decirlo, se lo presenté al curador y profesor Félix Hernández, que ya teníamos un contacto con él por las anteriores exposiciones que habíamos tenido en el taller. Entonces se lo presenté a él a ver qué opinaba y si le interesaba mi propuesta. Y resulta que sí, que le interesó bastante, y lo cual eso dio a que me pudiera conectar con lo que fue la Galería de Arte Nacional. Ahí fue donde conocí a un investigador llamado Samuel,
en donde vio mi proyecto, lo analizó, discutimos sobre él y con toda esta plática vimos que teníamos una relación en querer presentar el paisaje de la pintura venezolana actual en la Galería de Arte Nacional, lo cual esto llevó a que mi proyecto fuera aprobado en noviembre del 2024. Y ya a partir de aquí fue el movimiento de organizar cómo se iba a hacer la exposición. Aquí es cuando entra también el tema de la museografía, que es cuando yo le pido a mi compañero de taller y amigo, Aaron Canino, de que me pueda ayudar a cómo queríamos mostrar las pinturas que había realizado durante este tiempo en el nicho de artista joven del mes. Bueno, en relación a tu pregunta, ¿verdad? Bueno, tengo que comenzar desde el inicio. Cuando yo acompaño a Bárbara, cuando decide estudiar pintura, artes plásticas, pude notar que habían demasiados niños, demasiados muchachos con bastantes habilidades, unos mejores que otros. Y wow, ahí entendí lo importante que puede ser la pintura. Aunque yo no tengo conocimiento porque mi profesión está muy lejos de lo que es el arte. A medida que fue pasando el tiempo, puedo decir, y en verdad estoy muy agradecida con el profesor Jorge Medina, que fue un profesor que en sus inicios, cuando estaba ya estudiando, les enseñó o les hizo, es como difícil de explicar, enamorarse de lo que es la pintura, conocer lo que es la pintura, que la pintura no es un lienzo y pintar, sino qué significa transmitir eso en ese lienzo. Muchas veces la vi aquí llorando que no podía. Yo le digo, eso fue lo que usted escogió, se lo dije yo una vez, eso fue lo que usted escogió y es lo que tiene que seguir adelante. Esos son tropiezos. Su primera experiencia y el resultado de esos esfuerzos de esos 6 meses fue en el Museo de Arte Contemporáneo. Allí muy emocionados todos, el grupo, especialmente Bárbara, todos los padres orgullosos, por supuesto yo orgullosa de esos trabajos, y yo a todo el mundo diciéndole que eso los hizo Bárbara, esa pintura la hizo Bárbara. Bueno, allí, ahí fue el punto de partida donde comenzó Bárbara a ir mejorando cada día más. Tanto así, ella expone en la Galería de Arte Nacional como artista joven. Y eso, wow, ya sus obras eran espectaculares. Bueno, para mí son espectaculares. Particular a la pregunta que me haces de cómo Bárbara ha ido mejorando o como si yo he visto una evolución, sí he visto bastante evolución. Ya Bárbara se puede decir que es pintora profesionalmente, ha mejorado mucho sus técnicas, a pesar de que estamos en unos momentos de que se habla más de la pintura abstracta. Bárbara se va más por lo que es el paisajismo, y a mí me fascina el paisajismo, o sea, porque ella transmite lo que ve a su alrededor, o eso es lo que yo pienso. Ha mejorado muchísimo y gracias, en verdad que es una formación constante, y lo importante de allí es la constancia que han tenido, no solamente Bárbara, sino sus compañeros con el taller Jorge Ignacio Medina. La constancia y la disciplina, que es muy importante. En toda profesión hay que tener mucha disciplina, porque si uno no tiene la disciplina, no va a lograr lo que uno quiere alcanzar, que son las metas. En el caso de Bárbara, ser una pintora muy famosa. El objetivo de esta exposición es exaltar los paisajes naturales venezolanos, usando una variedad de colores tanto fríos como cálidos. En esta muestra presento tanto un viaje físico como emocional. Un viaje que comienza a partir de mi hogar, San Diego de los Altos, y pasa por diferentes lugares del país como el estado Falcón, el estado Aragua, San Antonio de los Altos y Los Teques. Y termina este viaje, este recorrido, de nuevo en mi hogar, en San Diego de los Altos, como una simbología
de que me he encontrado a mí misma y he logrado una madurez durante este viaje, gracias a una reflexión interna. Pinto porque desde mi infancia, en donde me estaba desarrollando con el dibujo, sentía que no era lo suficiente para mí y tenía que buscar algo más allá de en lo que me representara como tal mi esencia. Y siento que después fue ahí cuando empiezo a descubrir la pintura y empiezo a buscar entre las técnicas a ver cuál me funcionaba. Empecé primero fue con el acrílico, con el cual, a pesar de que tuve un tiempo bastante prolongado con él, siento que no era lo que buscaba, no tenía los resultados que quería. Entonces es cuando empiezo a conocer el óleo, de que al ser una técnica bastante manejable, en ella pude encontrar el propio lenguaje de la pintura que estaba buscando, porque con él me podía manejar entre las pinceladas, la textura y el poder crear estas luces y sombras, estos colores brillantes que después se fueran desarrollando en mi pintura. Y siento que es eso, pues, o sea, el por qué yo pinto es más por una necesidad de querer enseñarle al mundo el espacio que me rodea y como tal lo que ¿cómo se dice? Me identifica como persona. Entonces, es aquí también cuando se hace la relación de por qué pinto paisaje, por este tema del espacio, ¿ok? Y es aquí cuando el óleo me ayuda mucho con esto, de utilizar este propio lenguaje de la pintura en el paisaje para poder tener los mejores resultados que quiero, pues. Entonces, este tema del paisaje es, digamos que mi tema principal, es lo que me identifica como pintor, hasta el momento, ¿no? Porque puede que más adelante, más adelante me interese algún tema diferente, pues. Pero por los momentos, yo creo que este es el tema principal en el cual me estoy guiando. Desde un principio me planteé exponer aquí en la Galería de Arte Nacional, ya que desde mis comienzos de estudio de pintura tomé a diversos referentes y estos referentes están aquí en las diversas salas del museo, en los cuales son el Círculo de Bellas Artes y el artista viajero Ferdinand Bellerman. También porque siento que este es un lugar muy importante para exponer lo que es la pintura contemporánea venezolana. Y me parece que es una oportunidad muy grata el exponer aquí para mi formación artística de pintura. Tuvimos algunas complicaciones con la dimensión de los cuadros, ya que algunos tienden a ser muy chiquitos, mientras que el resto de cuadros son más grandes. Sin embargo, logramos hacer un balance entre estos y crear una armonía en la museografía. Escogimos marcos museos de color negro, esto para resaltar el color vibrante que tienen estas pinturas. Bien, en cuanto al trabajo de Bárbara, en la fase ya donde estábamos en la etapa de paisaje, bueno, Bárbara se destacó con una buena cantidad de paisajes, hizo un trabajo muy bueno y ya cuando ella retoma su trabajo ella sola de investigación, bueno, entonces cuando viene este proyecto que se expone aquí en la Galería de Arte Nacional, que es el que tiene que ver con los viajes que ella hace, la salida de su casa, todo el trayecto y los viajes que luego ella hace con su familia.
¿Qué es lo que yo puedo ver allí como un hilo conductor en el trabajo de Bárbara? Primero que hay un tema de color que va muy de la mano con los referentes históricos que ella tiene. Estoy hablando del caso de Ferdinand Bellarmine, por ejemplo, y hay como cierto romanticismo que todavía se expresa allí. Pero las pinturas ciertamente terminan siendo como una especie de diario, como lo fue Bellarmine en su tiempo con sus diarios propiamente. Pero Bárbara, sin necesidad de escribir el diario, por viajes, sí tiene como una especie de bitácora con todos los cuadros que ella tiene. Técnicamente me parece que el trabajo de las luces está muy interesante, el trabajo de las pinceladas también. Hay algo muy curioso que tiene ella en su trabajo y que me llama mucho la atención, que es el manejo de ciertos amarillos, que considero yo en lo personal que es como muy difícil y ella sí lo logra. No todos logran eso. Eso me gusta mucho. Últimamente ya tiene unos formatos un poco más grandes, pero la gran mayoría son de formatos pequeños y medianos, y me parece que son formatos que llaman todavía a lo íntimo, a esa introspección del paisaje, que pareciera más bien que cuando Bárbara está pintando esos paisajes, pareciera que de alguna manera se está pintando ella misma. O sea, es como que si ella se hiciera un autorretrato, pero con el tema del paisaje como pretexto. Ya en cuanto a las expectativas que yo he tenido acerca de Bárbara, bueno, yo estoy bastante impresionado con lo que ella ha logrado. Porque, bueno, del grupo de lo que yo llamo el taller Jorge Ignacio Medina, que son mis alumnos, y yo, por supuesto, que hacemos este trabajo de recuperación de la estética del Círculo de Bellas Artes y de la Escuela de Caracas, yo siento que el trabajo de Bárbara es uno de los que más ha tenido logros. Porque, primero, por la cantidad de pinturas que tiene, y que hay un nivel muy bueno entre cantidad y calidad. O sea, está muy bueno, no es pintar por pintar, es que la cantidad de cuadros que hay, todos o casi todos tienen una excelente calidad, ¿ok? Y lo otro es que, bueno, pues es la primera del grupo en hacer una exposición individual, y bueno, pues tuvimos la gran fortuna de realizar la exposición justamente en la Galería de Arte Nacional. En lo personal, ya yo como docente, bueno, por supuesto ese día de la inauguración, yo, bueno, obviamente me sentí muy complacido, pues como su profesor, porque años atrás yo había hecho una exposición también allí en ese museo, y bueno, ver a Bárbara pues el día de la inauguración dando las palabras y el museo lleno con sus invitados, la familia, las amistades y todo eso, bueno, pues obviamente me recordó a como yo lo hice así en su momento, ¿no? Entonces, bueno, me di cuenta que yo como profesor pues tengo quien me suceda, o sea, tengo quien lleve luego ese testigo, o sea, y pueda seguir esta carrera de pintura adelante. Yo de verdad estoy muy complacido con el trabajo de Bárbara, y así como estoy complacido de lo que ella ha venido haciendo, pues mis expectativas aumentan. O sea, vendrán más pinturas, vendrán más investigaciones, vendrán más conceptos y vendrán más exposiciones, por supuesto que sí. Todo este viaje termina de nuevo en mi hogar, dando como resultado un sendero de aprendizaje, transformación y madurez. Comienzo y finalizo con dos caminos de San Diego, mismo lugar que son testigos de mi crecimiento personal y artístico, con lo cual no presentan la misma visión y mentalidad de Bárbara Rojas, sino un mismo lugar, tiempos diferentes y personas diferentes.